ser la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Como dice, tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Vamos cantando juntos. Eres paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Como dice, tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Él? Vamos, así es. Él es nuestro todo. Él es un nuevo cantar cada mañana. Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Qué bueno y agradable es poder estar conectados hoy a través de este medio. Hoy miércoles, reunión de media semana, que continuamos con la serie acerca de los dichos de Jesús. Si nos acordamos, el miércoles pasado estuvo compartiendo con nosotros Edgar Moreno acerca del tronco y
y la paja, la estillita y el tronco que muchas veces andamos cargando en nuestros ojos, la cual no nos permite hacer un justo juicio. Hoy estaremos hablando acerca de otro dicho de Jesús y es acerca de un reino dividido. Y para eso vamos a ir a Mateo capítulo 12, versículo 22-26. Mateo capítulo 12, versículo 22 y 26. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Antes de continuar, vamos a orar. Acompáñenme, por favor. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de poder estar compartiendo junto a mis hermanos y todos aquellos que están conectados a través de estos medios, Señor. Te pedimos que nuestro corazón, Señor, esté conectado, Señor, a este tiempo y podamos aprender, Señor, acerca de tu palabra. Un principio más, Señor, que si lo evitamos, seremos de los que fortalecen la unidad y no ser partícipes de la división, Señor, en las esferas donde nosotros nos movemos. Te ruego, Dios, que por medio de tu Espíritu tú pongas tu palabra, Señor, en nuestra boca y que nosotros solo seamos un canal para poder compartir con mis hermanos y ser edificados, Señor, la iglesia y todos aquellos que nos escuchan. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania contra el mundo, Alemania se dividió en 4 sectores. Eso ocurrió en 1949. Tres sectores fueron ocupados por los aliados en ese entonces, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Estos tres formaron una república llamada República Federal de Alemania, mientras que la otra parte fue ocupada por los rusos y así se formó la República Democrática de Alemania. Entonces Alemania se dividió para esos entonces en dos sectores. Cuando la República Federal de Alemania, formada por Estados Unidos, Francia y Inglaterra, comenzó a experimentar un buen crecimiento económico, esto provocó que casi 3 millones de habitantes del otro sector, la otra República Democrática Alemana, emigraran. 3 millones de habitantes emigraron hacia la República Federal de Alemania. Cuando la República Democrática Alemana se da cuenta de esta deserción, de esta inmigración de estos aproximadamente 3 millones de habitantes, tomó la decisión de levantar
el muro conocido como el muro de Berlín, lo que dividió a Berlín en dos sectores, ¿verdad? Así que, esto ocurrió en el año de 1961. Se divide Alemania una vez más, ¿verdad? Se levanta el muro, lo cual evitaba el libre acceso de habitantes de la República Federal Alemana y los de la República Democrática Alemana. Familias enteras fueron divididas producto de la decisión de la República Democrática Alemana en construir y levantar este muro a lo largo de toda la frontera. Así que los muros dividen, mientras que los puentes unen relaciones. Así que seamos de aquellos que construyen relaciones, de aquellos que construyen puentes relacionales unos a otros. Este muro fue derrumbado en 1989 y producto de esto, estas dos repúblicas que se habían dividido, o esta república que se había dividido en dos, se volvió a unir y formó un país, una nación fuerte y próspera. Eso no solo ha ocurrido en países como en Alemania. En la historia bíblica vemos algo similar en el pueblo de Israel. En los años, alrededor de los años 1011 y 971 a.C., en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 2, vemos cómo Israel se divide en esos momentos en dos reinos. Según de Samuel capítulo 2, versículo 7, dice: esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. David hablando y narrando que después de la muerte de Saúl, los de la casa de Judá lo tomaron a él y lo ungieron como rey. Pero Abner, el quien fungía como general de Saúl, dice que tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Manahaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Así que, producto de esas decisiones, vemos cómo la nación de Israel se fraccionó en dos reinos. El de Judá, a cargo de David, y el de Israel a mano de Isboset, hijo de Saúl. Ahora, el libro de Samuel nos narra otros hechos que causaron división dentro de no solo el reino, sino también dentro de la misma familia de David. Producto del pecado en que cayó David con Betsabé, ese pecado provocó serios y profundos hechos que provocaron división dentro de su familia. Vemos en el capítulo 13 de 2 de Samuel, cuando Amnón, que era hermano de Tamar, Amnón abusa de Tamar, y producto de esa violación, Absalón, que era hermano de Tamar y medio hermano de Amnón, planea venganza en su corazón y le quita la vida a Amnón. En el capítulo
15 de 2 de Samuel también vemos cuando Absalón conspira contra su propio padre David, queriendo tomar el mando de Israel. Y en el capítulo 18 también vemos la muerte de Absalón. Una familia dividida, una familia que sufrió las graves consecuencias del pecado en la que cayó David, y un reino que también sufrió la división. Nuestro país no ha sido la excepción en hechos que han provocado división en nuestra nación. La crisis política del 28 de junio del 2009 provocó la división en muchas familias hondureñas. Muchos miembros de familias tomaron diferentes partidos, diferentes posiciones en cuanto a ese hecho que marcó la historia política de nuestro país. Y provocó que familias enteras se dividieran porque tenían diferentes posiciones sobre ese hecho. Así que cuando hay divisiones en un país o en una familia, estos se vuelven vulnerables por la falta de unidad, ya que la falta de unidad provoca debilidad, inseguridad, temor, ansiedad y estrés. Es conocida una famosa frase, la famosa frase de Maquiavelo, que dice: divide y vencerás. Cuando se divide una nación, una familia, se vuelve débil, se pierde la fuerza. Por lo tanto, la debilidad, al ser débil, al volvernos débiles, nos volvemos personas inseguras, ¿verdad? Producto del temor. Este temor provoca en nosotros ansiedad, y la ansiedad trae como consecuencia estrés. Si nos acordamos todo el proceso que tuvimos que pasar después de junio del 2009, somos excluidos de la Organización de los Estados Americanos, tuvimos serios problemas económicos, el financiamiento de parte de organismos internacionales de crédito se vio cortada. Eso provocó que nuestro país sufriera un estancamiento económico. Ha sido lento, no ha sido tan elevado ese porcentaje de crecimiento económico, pero se vio mucho más afectado después de ese proceso, después de ese evento, después de esa crisis política en que nos vimos envueltos como nación. Todo eso provocó ansiedad en nosotros, y los casos de estrés en nuestro país se elevó increíblemente, ¿verdad? Ahora, no solo la nación y las familias se han visto envueltas o afectadas por la división, inclusive la iglesia misma en esos momentos se vio afectada. Miembros de las diferentes congregaciones, inclusive la nuestra, tomaron también diferentes partidos. Y hay personas, hay miembros que dejaron de asistir, ¿verdad?, a la iglesia, abrazaron una causa humana, ¿verdad? Se identificaron con un color político y dejaron de seguir corriendo la carrera. Por lo tanto, una de las consecuencias que provoca la división dentro de la misma iglesia es que
hay una merma, hay un debilitamiento en la obra del Señor. Otra de las cosas que ocurren es que se rompe la relación entre los miembros. Además, se da un mal testimonio ante los no creyentes y dejamos de ser obedientes al mandato de Jesús, que está en Juan 17, del versículo 21 y 23. Cuando hay división dentro de la iglesia, se pierde fuerza. Aquel grupo de creyentes que estaba corriendo con una sola visión hacia un mismo norte, disminuye su fuerza producto de la división. Se rompen relaciones entre los miembros. Hay miembros que hoy ya no están con nosotros y que quedaron bien marcados por esas mismas situaciones o decisiones que se tomaron en ese momento, y pues ya no hay una estrecha relación entre los miembros. Pero hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Cuando eso ocurre que damos mal testimonio ante los no creyentes. Las personas nos observan y, como dice la Escritura, somos cartas leídas. Las personas nos observan y están prontos para señalarnos cuando ocurren cosas que no debían de pasar dentro de la iglesia. La división da un mal mensaje, provoca un mal testimonio ante los no creyentes. Pero lo más grave es que dejamos de ser obedientes al mandato de Jesús. Juan 17, capítulo 17, versículo 21. La oración de Jesús es la siguiente. Juan capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El deseo de Dios es de que seamos uno, para que el mundo crea. Si en nosotros hay división, estamos dando mal testimonio a los no creyentes. Estamos desobedeciendo el mandato de Jesús, que fue que fuéramos uno, así como Él y el Padre lo son. Por lo tanto, una aplicación que podemos encontrar en este pasaje es que seamos prontos en perseverar en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, como dice Efesios 4:3. Efesios 4:3 dice que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo podemos guardar esa unidad? ¿Cómo podemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Es que nosotros, cuando nos demos cuenta de cualquier situación que está pasando en el grupo, en la iglesia, seamos prontos para colaborar a que
ese problema se aclare, se solucione. Si nos damos cuenta de chismes o alguien viene con un chisme hacia nosotros, que el chisme es una de las mayores causas de la ruptura en relaciones entre miembros de una misma iglesia, entre miembros de una familia. No tomemos partido, no nos quedemos solo con una parte, procuremos tener las dos versiones y llevar a las personas involucradas en ese chisme a que se confronten, se pueda comunicar entre ambos y aclarar la situación para evitar de que el chisme se convierta en un poderoso destructor de relaciones. Así que nosotros debemos de ser prontos para evitar cualquier causa, cualquier motivo o razón que provoque la división. Nosotros somos instruidos a que seamos uno, a que con diligencia, con prontitud, estemos dispuestos a guardar la unidad entre nosotros. Esta es la mejor manera de evitar que haya división entre nosotros. Y en la práctica, es ahí cuando nosotros ponemos en práctica el amor entre nosotros, al ser prontos en guardar la unidad entre nosotros, como creyentes, como hijos de Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Haz que nosotros seamos de los que construyamos puentes relacionales entre nosotros, que nosotros donde estemos seamos como conocidos por actores en pro de la unidad, Señor. Que no seamos nosotros de los que causan divisiones, Señor, sino que procuremos la unidad en todas las áreas en cuanto nos sea posible, Señor. Gracias por este tiempo y Dios, ayúdanos a ser uno como tú y el Hijo son uno. En el nombre de Jesús te oramos, Señor. Amén. Tengan muy buenas noches y que Dios les bendiga grandemente.